buenas noches. Para mí es un honor que usted me presente. Para mí un honor presentar. Espero que esté a la altura de mi honor. Y si no lo estoy, la próxima vez. Poética del exilio. Más cerca del micro. Para arriba, es que solamente se escucha arriba. O sea, solo es para que me escuchen arriba. Eso es. Y para grabar. Para grabar. ¿Quieres que te lo tenga así? Poética del exilio. Escucha bien, ¿no? Un libro de Miguel Óscar Menasa. Lleva un epígrafe del mismo autor que dice: vi crecer el horror frente a mí y no me uní a nada. El enorme vacío que se produjo, más que tragarme, me sostenía. Fui el límite de todo ser, pero nunca un ser. Menasa es el nombre de un fenómeno poético atravesado por el psicoanálisis. Es un hecho histórico que ha tocado con su escritura a la poesía y al psicoanálisis. Y no ha quedado indiferente al amor ni al arte, sino que les ha dado nuevos límites. Y desde entonces serán infinitas las formas de amar y las formas de crear, siendo el trabajo psíquico la fuente de todas las realidades posibles para lo humano. Poética del exilio, o del exilio, su poética, su escritura. Habla de la verdadera historia del exilio, puesto que la poesía es capaz, según Menasa, de condensar 1000 páginas en un verso. Y lo que no puede ser dicho por las palabras, puede ser dicho en lo que las palabras se dicen entre ellas. Y poética también porque fue un poeta el que se exilió y siguió siendo poeta incluso en el viaje de tránsito de un país a otro país. Y ello se muestra en Salto Mortal, un libro donde podríamos decir que la escritura funda el exilio como permanente y respecto al cual este libro que hoy presentamos sería la filosofía de vida que se desprende del exilio, donde podemos leer frases como estas: el hombre que vivía en mí ha nacido, otros nacen solo una vez, allá en la niñez. Fui nuevo en todo lo que hice. El exilio, una vez pasado, se verifica como una notable mutilación. Es necesario aprender a morir de una sola manera. El doctor Miguel Menasa, en 1976, era un psicoanalista argentino, un trabajador del psicoanálisis, que volvió a traer a España el psicoanálisis, como el doctor Ángel Garma, un psicoanalista español, en 1938 lo había llevado a Argentina. Un verso de Hölderlin dice así: lo que dura, lo que permanece, lo fundan los poetas. Heidegger lo toma para hablar de lo poético, como lo que funda el lenguaje, porque el lenguaje es para Heidegger la casa del ser, en el sentido del genitivo subjetivo y objetivo, en tanto es la casa del ser y es el ser de la casa. Menasa llega a decir: más que una ética, lo que necesita lo humano es una poética. La ética siempre trabaja para los poderosos, mientras que por la poética lo humano habita la tierra. Y fue la función poética la que hizo posible un exilio diferente a todo exilio programado por los poderes establecidos, y por lo tanto hizo posible que fuera un exilio propiamente humano. Escribe la función poética, pero lo hace un poeta.
alguien que presta su mano y su nombre, en este caso Menasa. Y Menasa tiene todos los ingredientes del siglo: poeta, psicoanalista, médico, editor, pintor, cineasta, fundador en 1971 del movimiento científico-cultural Grupo Cero. Podríamos decir, un hombre atravesado por los significantes más poderosos del siglo. Y digo poderosos en el sentido de potencia poética. Y todo eso en una articulación que no cesa de ser imposible. Psicoanálisis y poesía, una manera diferente de pensar lo grupal, la mujer y la escritura. Tres cuestiones que tocan toda cuestión humana que se decida a pensar. Un poeta que solo permitió un exilio de país, pero no un exilio de la lengua. Por eso que la importancia de un poeta reside en trabajar y transformar una lengua, y así permitir a los coterráneos a comprenderse a sí mismos y contribuir a que los comprendan y acepten otros pueblos, otras lenguas. El poeta es intemporal y a su vez tiene un tiempo y un pueblo propio. Comparte los problemas, comparte la lengua, pero no comparte las soluciones corrientes, porque su nombre pertenece a la poesía y el poeta es un alcahuete, es el que cuenta a los hombres futuros la verdadera historia del hombre de hoy. Dos ejemplos ejemplares muestran este poder de lo poético. Vi morir personas de todos los colores, blancos y negros, por los mismos motivos y por motivos diferentes. Vi morir por carencia y vi morir por exceso, por la boca y también vi morir por el culo. En medio de la selva, recuerdo que un hombre este siglo murió en medio de la selva y en los palacios, y hasta con la cabeza metida dentro del inodoro. Vi morir mis propias ideas, mis propios deseos como hombre. Este siglo vi morir a Dios, y en mi regazo, también a punto de morir, la poesía, inutilizada por la moda, mal vestida para que su ser sea la fiesta que la nombra, llena de flores y de muertos, pequeños llantos infantiles más que grandes gritos. Y el otro ejemplo, que no por ejemplo menos humano, es este. Vengo de la tierra. En ella los hombres se matan todavía por un pedazo de pan, por una idea. Algunos, los más puercos, se matan por dinero, por alguna mujer. Y para colmo, en la tierra también tenemos que contar los muertos por la patria. Y nunca sacrifica lo humano por lo histórico, ni lo contrario, sino que para este escritor, humano e histórico son significantes distinguibles e inseparables, como se muestra en este decir. Si la bestia dejara de rugir, me digo, como si fuera posible acallar los gritos de los sentidos del humano, sería un gran escritor. Si se callara el cantor, me digo, como si fuera posible acallar los gritos de la historia del hombre pidiendo al hombre humanidad, sería una bestia inolvidable. T.S. Eliot habla de ciertas características de las obras de los grandes escritores: abundancia, amplitud y unidad, sin que falte que sea para todos y para cada uno, lo que solemos denominar como universalidad, es decir, ser universal desde su pertenencia a una región particular de la tierra. Un pueblo late también en mi escritura, escribe Menasa. Eso no deberá ser olvidado cuando se trate de comprender mi obra o bien de ubicarme en algún registro histórico. Abundancia, porque escribieron mucho y nada desdeñable. Amplitud, porque el inmenso espectro de sus temas tiene una mayor capacidad abarcadora que la de la mayoría. Y unidad, porque cada parte de su obra ayuda a comprender el resto.
Los poetas que como Menasa transitan por la poesía e invitan a transitar a otros porque cree que es posible, pertenecen al pueblo y hacen el mundo más habitable para lo humano. Gracias, Menasa, por permanecer en la escritura. Rescaté tres palabras, Al micro. que aquí rescaté tres palabras, que son lo grupal, la mujer y la escritura, que parece ser que los más jóvenes es a los que se tienen que dedicar a estudiar, ¿no? En tanto se supone que van a encontrar alguna huella, ¿no? O alguna muesca en los libros del Grupo Cero. Son temas